con el tiempo, tal vez lo que les pase a los artistas es que van perdiendo el olfato como para distinguir dónde está una linda melodía, dónde se puede hacer algo interesante, igual que nos pasa a los consumidores, que perdemos el olfato de saber dónde hay alguna oferta piola o una empresa que está dispuesta a no pasarnos por arriba en nuestros derechos. Sí, es verdad, es verdad. El tiempo te hace perder la capacidad de ver más allá, de encontrarte a ti mismo. Lo que generalmente se dice el perder el olfato. Totalmente, pero ¿cómo es esto de perder el olfato? ¿Cómo es? Necesitaríamos alguien que nos pueda explicar en precisión cómo es la cosa, porque nosotros ya sabemos que naufragaremos frente a las explicaciones. Así que, ¿qué les parece si consultamos a una otorrinolaringóloga? Lo pude decir sin trabarme, muchas gracias, que es experta en olfatología y alergista, ¿sí? Ella se llama Estela Maris Cuevas y está en línea. Buenas tardes, Estela, ¿cómo estás? Buenas tardes, salió perfecto, otorrinolaringología. ¿Viste? Es como un milagro. Hay veces que se traba un poco. Lo que pasa es que él estudió, él es locutor, ¿no? Tampoco pienses que es un profesional. No es un milagro esto, ¿eh? Claro, no. 3 años estuvo practicando la palabra. Para que si pronuncio mal otorrinolaringología me podrían hacer un juicio de mala praxis. Claro, ¿no? Matrícula, sí. Está bien. Bueno, volvamos al pavimento. Estela Maris, ¿cómo es el tema del olfato en los seres humanos? Nosotros vemos que de repente un perro tiene muy desarrollado el olfato, nosotros no tanto. Hay personas que tienen mejor olfato que otras y hay quienes lo pierden. ¿Cómo funciona este sentido tan complejo? Mira, vos lo dijiste, este es un sentido sumamente complejo y súper especializado, porque justamente está formado por células, y entre una de esas células hay una muy especializada que es una neurona. Por lo tanto, es la única neurona que está fuera del cerebro, por eso es que es tan sensible. El sentido del olfato, escuchaba que decían que está muy desarrollado en los animales, como por ejemplo en el perro, y es cierto, porque tiene una superficie mucho más grande que la de los microsmáticos que somos nosotros, el ser humano. Claro. Nosotros, la superficie que tiene el epitelio olfatorio de los seres humanos es solamente de 5 centímetros cuadrados, contra la del perro, por ejemplo, que tiene 150 centímetros cuadrados. Y si encima el perro recibe adiestramiento, obviamente que va a oler mucho mejor y justamente se lo usa para poder encontrar personas que están debajo de los escombros o debajo de la nieve. Viste que se usa mucho en el caso de los terremotos, en el caso de los sismos y todo eso. Y sin llegar... No, decía, me quedé con eso porque... Y sin llegar a ser, obviamente, a tener el olfato del perro, ni llegar a ser igual que un perro. Digo, ¿se puede adiestrar a una persona para que pueda oler mejor? De hecho, los perfumistas, los enólogos adiestran su sentido del olfato, porque el sentido del olfato recibe una educación. Con el sentido del olfato es un sentido prácticamente desconocido, por lo siguiente, porque cuando el hombre todavía estaba en la posición cuádrupe, por decirlo así, tenía la nariz muy cerca del suelo y sabía todo lo que pasaba a su alrededor. A medida que el hombre tiene una postura más erguida, se aleja del suelo y adquiere importancia otros sentidos, como por ejemplo la vista y la audición. Es como que se dejó de lado. Claro, se empezó a dejar de lado, pero actualmente somos muy pocos los que nos dedicamos a estudiar y a tratar el sentido del olfato, justamente por la complejidad que tiene. Imagínate que un otorrinolaringólogo tiene que saber de nariz, de garganta, de oído, de laringe, y encima estudiar estos 5 centímetros cuadrados. Pero bueno, es tan importante que nos permite, nos da una vigilancia preferentemente, porque nos indica cuando hay una pérdida de gas, o cuando, por ejemplo, se produce un incendio, o como está relacionado con el sabor, también nos puede indicar o podemos transitar por un estado de intoxicación, por ejemplo, si no se mira la fecha de vencimiento. Claro. Y el olfato te ayuda en eso. A mí me pasa, mí me pasa mucho que yo tengo un buen olfato y me ha pasado 2 o 3 veces. Ponele, te cuento una sola. Estaba en un lugar y digo, hay olor a quemado. Y no pasa nada, hay olor a quemado. Bueno, salí.
cuando miro desde afuera era un local, pum, se empieza a prender fuego arriba porque hubo un corto eléctrico, tuvimos que salir todos corriendo y llamar a los bomberos. Pero digo, ¿cómo puede ser que yo lo olía y la gente no? Digo, porque me llamó la atención. Justamente vos lo dijiste, tenés un olfato muy desarrollado, que no es lo más común. Tenemos olfato más desarrollado las mujeres por nuestras hormonas, por eso es que las embarazadas sufren de muchas náuseas y vómitos, porque huelen muy bien, tienen se llama así, hiperosmia, huelen más de lo normal. Entonces, les da muchas ganas de comer y después están con las náuseas o bien sufren de antojos. Pero de todas formas, el olfato está totalmente desarrollado en la embriogénesis, alrededor de la 4ª semana. Y cuando nace, el recién nacido bebé, tiene el olfato totalmente desarrollado. Esto hace que busque la teta de la madre para su alimento y su protección. Hasta los 20 y 30 años, el olfato crece. Después se mantiene hasta los 40 y 50. Y a partir de los 50, así como muchos yo estoy transitando los 50 años, tengo presbicia, porque me cuesta leer de cerca, también el olfato empieza a disminuir. La Maris, volviendo a lo del bebé, por eso es que dicen que apenas nace, la mamá no se tiene que poner perfume ni nada fuerte justamente para que el bebé pueda oler la teta. La piel, claro, exacto. Claro, sí. De todas formas, tocaste un tema interesante, el tema de los odorizantes, el tema de los perfumes y todo lo que tenga olor, actúan como irritantes. Ajá. Y no le hacen bien al sentido del olfato, porque casualmente lo que hablaba, como hay una célula que es tan importante que es la neurona, la hay que cuidar mucho. Por eso también es que el olfato puede estar un poco alterado por la contaminación ambiental. Ahora, y en esta situación primaria del ser humano, cuadrúpedo todavía, nariz cerca del suelo, digamos, ese sentido del olfato más conectado con lo primario y lo visceral, ¿nos permitiría a lo mejor hoy a nosotros, digamos, evolucionados, entre comillas, de aquel, seguir teniendo algunas cuestiones residuales que funcionan desde lo inconsciente y que de repente hay una persona que nos genera un rechazo o que no podemos explicar y que en realidad tiene que ver con el olfato? Por lo siguiente, mira, la rinología y la neurología se contactan en lo más primitivo, que justamente es una zona del cerebro que se llama rinencéfalo. Es una zona primaria. Pero esto es importante, mira, cada uno de nosotros tenemos un olor particular, personal y distinguido. Así como tenemos las huellas dactilares, cada uno de nosotros tenemos un olor en particular. Y los olores evocan situaciones, lugares y personas, porque están en relación con otra estructura anatómica que está en el cerebro, que es el sistema límbico. Sí. El sistema límbico es el cerebro emocional. Entonces, es muy, muy, muy común que yo, por ejemplo, no tengo a mi padre, pero entro a mi casa y el olor de mi padre está presente e inmediatamente eso me evoca un recuerdo e inmediatamente eso me produce una emoción, porque en el sistema límbico se producen cambios conductales y emocionales. Y por ejemplo, es eso que a veces recordamos, qué sé yo, el olor de la casa de mi abuela, que tal vez es una casa ya demolida de la que no tengo prácticamente ningún otro recuerdo más que ese olor. El olor del living de la casa de Carlitos, que tenía un perro y los padres fumaban. Es por la memoria olfativa, de hecho, por eso hay un marketing olfativo. Vos vas a un shopping y seguramente localizás alguna casa que te gusta por el olor. O por ejemplo, el olor a auto nuevo. Claro, sí. O uno suele decir cuando está por llover, hay olor a tierra húmeda. Tal cual. A un libro, ¿no? Nuevo, ese olor tan particular. Yo soy correntina e inmediatamente, si salgo de algún lado y siento olor a tortas fritas, inmediatamente me evoca Corrientes. Claro, sí. ¿Y podemos ser manipulados a través del olfato? Prácticamente sin advertirlo. No, el olfato se advierte, excepto que tengas algún tipo de alteración, que hay muchísimas. En el caso, puedes tener una alteración cuantitativa o cualitativa. Las alteraciones cuantitativas se llaman hiposmia, disminución del olfato, que puede ser leve, moderada, grave, muy grave, o podés no oler por una patología, o se pueden hacer sin oler, sin olfato. Y después hay una alteración que se llama cualitativa, que es
la alteración en la percepción de lo que se huele. Suponte que haya olor a café y la persona puede decir hay olor a tostadas. Claro. ¿Y se puede dar en los más chiquitos? Digo, ¿cómo uno se da cuenta si un niño a lo mejor sufre? Casualmente en la consulta aparecen, vienen los papás con los chiquitos, y los chiquitos no son tan chiquitos, son de alrededor de 10 a 12 años, preadolescentes. Son los chicos que van general, es lo que me pasa en la consulta personalmente, van a los campamentos y por ahí hubo una flatulencia y el chico no la olió y el resto de los chicos se rieron. Entonces ese problema lo trae al entorno familiar. Claro, y le echan la culpa a él, pobre. Pobre, claro. fuiste vos. Claro. Los padres se alertan por esto y los traen a la consulta. Porque eso tiene que ver con lo de la flatulencia. Voy a decir una estupidez, ¿no? Pero bueno, yo estoy acá para decir estupideces, básicamente. ¿Por qué el olor de la flatulencia ajena te produce malestar y el tuyo no? ¡Upa! ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta, ¿no? Una pregunta muy profunda. Porque es tuya, entonces... Claro, es como lo que decías hoy, claro. Es mío, es parte de mí. Claro, tuya, está bien. Sí. Ah, bueno, mira vos, Mirá. listo. Era una pregunta que tenía hace mucho tiempo. Tengo que hablarlo con alguien, con un especialista. Volviendo a los chicos que no huelen, generalmente esas son patologías congénitas. Puede tratarse de que no tengan el desarrollo de una estructura que forma parte del olfato que se llama bulbo olfatorio, o ese bulbo olfatorio puede estar disminuido en su tamaño, o puede haber alguna alteración endocrina, que generalmente son síndromes. O sea, aparte de tener una disminución o una falta del olfato, pueden tener otra cosa, como por ejemplo falta de desarrollo de los órganos sexuales secundarios. ¿Cuáles son los órganos sexuales secundarios? Y son la falta de vello pubiano, falta de desarrollo del órgano viril, entre ellos, o falta, por ejemplo, de vello en las piernas, o en el pecho, o en las axilas. Mira, todo tiene que ver con todo. Forman parte de síndromes. Generalmente los más conocidos son el síndrome de Kallmann, el síndrome de Klinefelter, que son personas muy altas, varones generalmente, que tienen desarrollo de mamas en ese caso y no huelen. Mira. La verdad que el olfato es sumamente interesante porque también hay muchísimos capítulos, no solamente corresponde a la otorrinolaringología, pasa que el otorrinolaringólogo conoce qué es lo que hay adentro de la nariz. Claro. Pero las patologías pueden venir de otras disciplinas, como por ejemplo pueden venir de la neurología, y dentro de la neurología hay un capítulo muy penoso que son las enfermedades neurocognitivas, la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. Estela Maris, es amplísimo el tema del olfato, así que lo podemos desarrollar a lo mejor más completo un poco más adelante, pero con esto ya es como que tenemos una aproximación bastante interesante y lo explicas muy claro, así que quisiéramos comprometerte para en otra oportunidad volver a consultarte sobre el tema. Cuando ustedes gusten, y la verdad que es interesante para alertar a la población, porque por ahí la población muchas veces no sabe acerca de esto o tiene poco conocimiento, así que está muy bueno que lo puedan difundir. Totalmente, en eso estamos. Hablamos con Estela Maris Cuevas, que es otorrinolaringóloga, experta en olfatología y alergista. Estela Maris, muchísimas gracias, muy buenas tardes, gracias por comunicarte con La Nube. A ustedes, y que pasen muy bien este feriado a pesar de que están trabajando. Muy amables. Sí, muchas gracias a la producción. Un beso grande. Mariano Navas, Héctor Park, Romina Suaznavar viven en La Nube. La Nube, 2 horas virtuales que suenan muy reales.